había cambiado otra vez? Sí, Literatura no habíamos tenido la semana pasada, ¿no? Ha cambiado entonces, ¿no? Nosotros ya tenemos algunos conceptos previos con respecto a la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Franz Kafka en la Metamorfosis, ¿no? En el bloque de literatura universal, ¿no? Hace unas semanas también, cuando hablamos de la generación del 27, de Lorca, por ejemplo, también de alguna manera aludimos a la vanguardia. Entonces nosotros el tema en cuestión ya no nos es tan ajeno, digamos, ¿no? Pero siempre es bueno recordar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de vanguardia, hablamos de un conjunto de ismos, ¿no? O escuelas poéticas diferentes entre sí, ¿no? Que van a buscar precisamente renovar, ¿no? La literatura, ¿no? Rechazando todo lo tradicional, ¿no? ¿Cuáles son esos ismos, profe? ¿Cuáles son esas escuelas? Son varios, ¿no? Entre las que destacan, ¿no? Está, por ejemplo, el futurismo, el surrealismo, ¿no? El expresionismo, pero hay muchos ismos más todavía, muchísimos, ¿no? Muchos ismos, ¿no? Ahora, profe, ¿cuándo llega la vanguardia aquí en el contexto latinoamericano? Llega hacia los años 20, los años 30. ¿Ya? Ahí está, los años 20, los años 30. ¿Qué características va a tener, por ejemplo? A ver, en el modernismo, un concepto clave para entender el modernismo es la perfección, ¿no? El esteticismo, por ejemplo, ¿no? En cambio acá, un concepto clave para entender la vanguardia es la experimentación. Por ejemplo, si ustedes han revisado algunos de los poemas de Trilce, de César Vallejo, van a notar una particularidad, ¿no? Que son poemas que no se pueden leer de o muy complejos los poemas, perdón, poemas le estoy hablando, los poemas son muy complejos, ¿no? Y es que lo que ocurre ahí en Trilce, en los poemas de Trilce, es que Vallejo está reinventando el lenguaje, ¿no? Y por eso es que uno cuando lee los poemas a veces como que no logra captar todo el sentido del texto de manera completa, ¿no? A eso súmale, por ejemplo, las palabras nuevas que crea Vallejo. Por ejemplo, trilce es una palabra nueva. ¿Qué significará trilce? Solamente en la cabeza de Vallejo se sabía cuál era el significado, ¿no? Aunque se han dado algunas interpretaciones, ¿no? De trilce, por ejemplo, trilce significa pues triste celda, por ejemplo, ¿no? Triste celda, ¿no? Porque muchos de los poemas los escribió Vallejo estando en la cárcel, ¿no? Entonces, la ortografía caprichosa, por ejemplo, ¿no? Palabras que no deben llevar tilde, Vallejo las tilda. Palabras que no deberían usar una determinada grafía por normativa, Vallejo no cree en normativa y le escribe, ¿no? Por ejemplo, palabras que deben de llevar V, Vallejo la escribe con B, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay todo un lenguaje ahí experimental, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces ahí está. Esta es la palabra clave para entender la vanguardia, la experimentación, ¿ya? Si comparamos con lo que ustedes desarrollaron la semana pasada en el modernismo, el escritor modernista, sobre todo el que tiene influencia parnasianista, es muy cuidadoso del verso, ¿no? Un verso que tenga una medida determinada, una rima determinada, ¿no? Y que sea agradable al oído, que sea musical, ¿no? En cambio acá, el poeta vanguardista, ¿no? Busca que su verso no tenga una medida determinada, ¿no? Entonces ese tipo de verso le llamamos el verso libre, ¿ya? El verso libre, ¿no? ¿Qué más aparece por aquí, profe? Ahora, es cierto que llegan los ismos de Europa aquí a América Latina, pero no vayamos a pensar que el escritor hispanoamericano va y copia lo que viene de Europa, ¿no? Sino que ese carácter de experimentación, acá el escritor vanguardista lo asume, ¿no? E inventa nuevos ismos. O sea que aquí en América Latina surgen ismos propios, ¿no? Autóctonos, ¿no? Por ejemplo, en Cuba aparece el negrismo, ¿no? Ahí hay un poeta cubano que es el poeta Nicolás Guillén, ¿no? El poeta Nicolás Guillén utiliza elementos relacionados a lo afroamericano, ¿no? A lo negro, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora, si uno compara, y a veces las comparaciones son un poco odiosas, pero a veces hay que hacerlas, sobre todo en literatura, hagamos referencia al modernismo, ¿no? Los poetas modernistas como Rubén Darío que utilizaban pues elementos lejanos, elementos exóticos, ¿no? Hablaban de la cultura china, ¿no? De la mitología clásica, ¿no? Pero eso no es
de alguna manera propio, ¿no? Digamos, de la identidad latinoamericana, ¿no? Sí. Vallejo, por ejemplo, en su poesía utiliza muchos elementos relacionados al andino, a lo indígena, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver precisamente que el escritor de vanguardia precisamente se preocupa, ¿no?, por utilizar los elementos que de alguna manera pertenecen a su entorno cercano, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá, profe? Otra diferencia también para señalar con respecto al periodo anterior fue el caso de señalar lo siguiente, ¿no? El escritor modernista muy preocupado porque su poesía reflejara una finalidad netamente estética, ¿no? En cambio, el poeta vanguardista se preocupa de alguna manera porque su texto también exprese un desarrollo o un tema social, ¿no?, un discurso político. Por los años 20, los años 30, están en plena ebullición, ¿no?, en pleno debate, ¿no? Están de moda, digamos, las ideas socialistas, los discursos marxistas, ¿no?, en este caso, sobre todo aquí en América Latina, ¿no? Entonces vamos a ver que hay escritores, hay poetas que representan esas ideas, ¿no? El caso más emblemático, volviendo a citar otra vez, a Vallejo, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, Neruda también, ¿no? Neruda también, ¿no? Neruda se dice que, estaba afiliado al partido comunista, ¿no?, chileno, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver pues que en esta época los poetas buscan precisamente, además de afianzar un discurso estético, un discurso político en sus textos, ¿no?, en este caso. En el caso de Vallejo, eso lo encontramos sobre todo en sus dos últimos poemarios, ¿no? El caso de España, aparta de mí este cáliz, y los poemas humanos, ¿no? En el caso de Neruda, por ejemplo, su etapa más política, ¿no?, es el poemario Canto General, ¿no?, poemario publicado hacia la década de los años 50, ¿no? Entonces ahí está esta idea que te menciono, ¿no? Y por supuesto, si nos preguntaran de lo que viene de Europa, ¿cuál es el istmo que tuvo mayor influencia? Es el surrealismo, ¿no?, en este caso. Y poetas surrealistas aquí en Latinoamérica hay bastantes que son representativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a este poeta que es poeta y además ensayista, premio Nobel en la década del 90, en 1990, el caso de Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, ¿no? Neruda tiene una etapa en donde es vanguardista, donde es surrealista, ¿no? Entonces ahí tenemos un poemario, Residencia en la Tierra, en el año 33, ¿no?, el texto. Y en el Perú, quien es, pero sí tuvo ahí una presencia importante en el surrealismo, ¿no?, en el caso de César Mora. Entonces ahí tenemos esta referencia, ¿no? Hablando ya del Pavo Neruda, en este caso, su nombre no era Pavo Neruda, No, era Neftalí Reyes. seudónimo. Ahí tenemos el nombre real de este autor, Neftalí Reyes Basualto, ¿no? Ahí está, Basualto. Por toda la producción de Neruda, en el año 71 recibe el premio Nobel, ¿no? Premio Nobel, ¿no? En el contexto en el que en Chile ya se había dado el golpe de Estado de Pinochet, ¿no?, precisamente, ¿no? Y Neruda, curiosamente, recibe el Nobel y a los 2 años muere. Algunos mencionan que de causas misteriosas, sospechosas, ¿no? Aparentemente sus enemigos políticos, ¿no?, no querían que Neruda pues estuviera por ahí todavía rondando, ¿no? Imagínate, en medio de una dictadura, ¿no?, como la de Pinochet, ¿no? Pinochet, dictador de ultraderecha, ¿no? Entonces, aparentemente a Neruda le dio un infarto, le dio un pequeño accidente, que bueno, ahora último, hace un par de años se abrió un debate con respecto a qué de verdad le había pasado a Neruda, ¿no? ¿Verdad? Le había dado un infarto, ¿qué había pasado, no? Las malas lenguas señalan que aparentemente a Neruda le echaron algo ahí en la comida, en la bebida, ¿no? Y bueno, eso terminó acabando con su vida. Pero eso todavía es una especie de leyenda negra, ¿no? Una especie de anécdota, ¿no?, que se teje en torno a la muerte de Neruda, ¿no? Ahora, conociendo como conocimos a Pinochet, y la historia nos ha enseñado eso,
yo creo que sí es posible eso, ¿no? Darle cabida a esa hipótesis, a esa situación, ¿no? Ahí está. Ahora, Neruda en su poesía atraviesa por diversos momentos, ¿no? El primer poemario que publica Neruda es un poemario titulado Crepusculario, ¿no? Neruda a lo mucho tendría, pues, ¿cuánto? 20 años cuando publica ese texto, ¿no? Y sin embargo, el poemario de esta etapa, que es el más conocido y el que además también a Neruda lo lanza, digamos, como poeta, lo hace conocido como poeta, es este poemario que está por Ay, acá, ¿no? sí, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Una canción Sí, desesperada, ¿no? Ahí está. precioso. Hermoso, hermoso. Ahora, Sí, sí, sí. este texto está conformado por 21 poemas. poemas. Sí. Del 1 al 20 no tiene título. No. No tiene título. Sí. El único poema que tiene título Es una canción desesperada. ¿no? Ahí está. Que por el tono que desarrolla ahí el poema es una elegía. ¿Qué es eso, profe? Una elegía es un poema que expresa la tristeza por el ser querido que ya no está. Sí, sí, sí. ¿no? Abandonado, Entonces, abandonado. Ahí en los poemas aparece una voz masculina que le canta a la mujer, ¿no? Que le canta a la naturaleza, ¿no? Y esa naturaleza ya no está. Esa mujer, esa amada, ya no está. Ya no está. Algo ha pasado. Fracasó el amor. Sí. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahora, este poemario tiene algunas particularidades. ¿Por qué, profe? Primero porque no podemos decir que es 100% modernista y tampoco podemos decir que es 100% vanguardista. Está en una etapa de transición, ¿ya? Por ejemplo, tiene elementos modernistas, pero también tiene elementos vanguardistas. Por ejemplo, ¿hay influencia modernista? Sí, claro. Por ejemplo, el cromatismo, la musicalidad, algo que ustedes han visto en el tema pasado, ¿no? En la semana anterior. El verso alejandrino, que es un verso tradicional, un verso de 14 sílabas medias. Entonces, si hay una medida en el verso, ya, esto es un verso tradicional, modernista. Pero también hay poemas, ¿no? Como el poema 20, por ejemplo, que vamos a hacer referencia, donde está presente, escuchen, el verso libre. Ahí está, el verso libre. Es un rasgo vanguardista. No la ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahora, otra cosa que también lo hace especial a este poemario fue que los textos que conforman el poemario fueron escritos por un muchacho, por Neruda, que prácticamente recién estaba saliendo de la adolescencia, ¿no? Un chico que recién prácticamente estaba terminando el colegio, se da cuenta, ¿no? Y también otra cosa que lo hace especial a este poemario es que el tema, ¿no? El tema del amor, que es un tema universal, ¿no? Trasciende fronteras el tema del amor. Y trasciende también el espacio, el tiempo, ¿no? En la época de Neruda, antes de que naciera Neruda, ya había gente que se enamoraba, ¿no? Hoy en día hay gente que se enamora o fracasa en el amor, ¿no? Y cuando ustedes tengan sus hijos y sus nietos, ¿no? También sufrirán por amor, quizás, también. Porque el tema del amor, como te digo, es un tema universal, ¿no? Ahora, eso hace que el poemario también tenga cierta vigencia, digamos. Tenga cierta vigencia, ¿no? 20 poemas de amor debe ser uno de los poemarios más reeditados, ¿no? Reeditados no solamente en la literatura chilena, sino en la literatura hispanoamericana. Y que haya lectores de poesía es raro, pues. O sea, lectores de novelas hay, de cuentos hay, pero que alguien diga, no, voy a comprar tal poemario, como que la piensa hasta 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, lectores de poemas y de poesía, tu contadito, como lo dedo de la mano, ¿no? Y eso lo hace un poemario también especial, o sea que haya sido reeditado. Si te preguntaran, y esto han consultado en San Marcos en algún momento, las figuras retóricas que predominan en el poemario, básicamente son dos, ¿ya? La primera es el símil, ¿ya? El símil es una figura de comparación, utiliza palabras que uno identifica, este símil,
¿no? ¿Qué palabra, profe? Palabra como, el parece, ¿no? El parece, como, ¿ya? ¿Qué más? La metáfora también, ¿no? Por ejemplo, la principal metáfora que encontramos acá es la referencia que hace Neruda a la naturaleza y la mujer. Sí. ¿No? Es la comparación que establece, ¿no? Ahí está. El tono amoroso, nostálgico y erótico también. Sí, ¿no? sí, 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 Que encontramos acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer referencia a 3 poemas, acá en 20 poemas de amor, ¿ya? Y si hay tiempo, a lo que es la canción desesperada. La canción desesperada es hermosa. Vamos a ver por acá. A ver. Vamos a leer el poema 1. Ah, el poema 1. Revisemos. A ver. Dice lo siguiente. Escucha por favor. A ver. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. A los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Oh, qué lindo. Mira, cuando uno lee el primer verso de Neruda donde dice cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Mira, acá yo te voy a dibujar esto de acá. Mira, 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 mira. Ahora mira, esto puede ser colinas, pero también puede ser La silueta. la figura Sí. sinuosa del cuerpo de una mujer. Sí. Por acá, por ejemplo, puede estar su hombro de la chica, ¿no? Que está recostada. Ahí está, por acá su quiebre, ¿no? La cintura, ¿no? La cintura. Y por acá como que se eleva algo por acá, ¿no? Algo se eleva. Puede ser quizás la cadera de la chica, ¿no? La cadera, ¿no? La pierna de la chica, ¿no? Claro, ahí está. Sí. Ahora, puede ser que ella esté también echada así, ¿no? No. Puede ser también que sea una mujer embarazada también. Acuérdate que ahí en el poema que dice, ¿no? Mi cuerpo labriego salvaje te tocaba y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Preguntarle, el hijo del fondo, ¿qué dice? Claro, es que la tierra produce. Claro. Tú pones una semillita en la tierra te produce, pues joven. Tú pones una semillita en una mujer también. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces hay como un tono de exaltación, hay un tono erótico, ¿no? Y algo que también es importante aquí mencionar es lo siguiente, ¿no? Uno cuando, por ejemplo, ve la naturaleza, ¿no? Uno se deleita con la naturaleza, encuentra goce, placer, ¿no? En la naturaleza, en el paisaje. Algo que dicho sea de paso, también los modernistas también desarrollaban, ¿no? Por ejemplo, uno ve algo bonito, algo bello, y uno encuentra placer en eso bonito que está expectando. También, por ejemplo, cuando uno ve a una mujer bonita, ¿no?
Oye, encuentra claro. uno un placer, ¿no? Belleza, Se pasa. se deleita uno. Claro, estamos enfocándonos desde el punto de vista de un hombre heterosexual que está mirando esa imagen, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahora vamos a leer el poema 15. Ay. ¿Ya? Pero yo no lo voy a leer, lo va a leer alguien de esta ficha. ¿Ya? Van a leer los otros dos poemas, un chico y una chica. Yo quiero leer, yo quiero leer. A ver. El delegado va a leer el poema 15. A ver. A ver. Yo quiero leer. Silencio, por favor. Ustedes saben que para escuchar poesía, tú sabes que como guste, joven, no es necesario que te aprendas. Como se siente cómodo. Aquí. Hay que generar siempre un Súbete, Miguel, Miguel, súbete para que te vea, para que te vea. Para que te vea, Miguel. Ya, con agua ya. Lo demás nos siguen ahí desde el boletín. Ahí está el poema 15 y el poema 20. Da, espera. Estamos acá, ya fuera. Lea, por favor. Ya por acá. Escuche. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no me toca. Parece que los ojos se te hubiera volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio. Claro como lámpara, simple como un anillo, eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. La primera diferencia que encontramos con el poema 1 es que en el poema 15 ya hay un tono un poco más calmado ya. Es un tono un poco más reflexivo. El poema expresa también melancolía. Ahí, por ejemplo, Neruda utiliza la palabra, ¿no? Melancolía. Y hay algo que ha pasado ahí, ¿no? La voz masculina como que no llega a captar a esa naturaleza, como que se ha roto algo, se ha quebrado algo, ¿no? Podemos decir, profe, que falta de inspiración del poeta, puede ser. Y acuérdate que también el poeta le canta a la mujer. Entonces, si le canta a la mujer y no puede captar esta naturaleza que es la mujer, como que ha habido una especie de divorcio, una crisis, una pelea, algo pasado, ¿no? Ahora, en el aspecto formal, ustedes notan, por ejemplo, la presencia del símil, ¿no? El símil a lo largo del poema aparece, recurrente, ¿ya? Cuando dice, por ejemplo, déjame que te calle también, que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. ¿Te das cuenta? La presencia ahí recurrente del símil que está presente ahí, ¿no? Y también en el aspecto formal, la rima, ¿no? Ustedes revisan entre cada estrofa que hay, entre el segundo verso y el cuarto verso, la constante es que hay rima. Sí. No entre el primero y el tercero, entre el segundo y el cuarto, ahí está la rima. Dice, no te toca, y luego en el siguiente verso dice, te cerrará la boca. Alma mía, y luego en el otro verso dice, melancolía. Luego, mariposa en arrullo, y luego, silencio tuyo.
simple como un anillo, y luego tan lejano y sencillo, como si hubiera muerto, alegre de que no sea cierto. ¿Te das cuenta? Ahí está el manejo de una rima, ¿no? Una rima, ¿no? En este caso. Y en el poema 20 ya no hay rima ya. En el poema 20 va a leerlo una compañera. A ver. Que sea de estas filas. A ver, la señorita que nos está mirando. Sí, señor. Está extasiada en ese momento. A ver. Como guste, señorita, como se sienta cómoda. La cosa es que deleite y sacar los espectadores. Ustedes saben que para leer poesía o para leer en cualquier caso, siempre tienen que buscar su espacio, donde estés cómodo. ¿Ya? Muy bien. Señorita, Deleítame con tu voz. empiece por favor. Ay, profesor, yo quiero salir. Ya. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches, como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Hoy la noche inmensa, más intensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como pasto de rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Oh, qué lindo. El mate, Yo sé. Hasta ahí nomás. ¿Hasta ahí no te llegaba? Sí, ahí Sí. No está completo. No. Yo leo lo que falta. Dice, la misma noche que se blanquean los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Escuchen, ¿ah? Ya no la quiero, es cierto, pero cuando la quise, mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ahora, ahí por ejemplo, nota que ya la voz masculina habla de la amada y de la naturaleza como algo ya, como un recuerdo, como algo que ya fue, ya se perdió ya, ¿se das cuenta? Ahora, ocurre lo mismo acá, pues mira, Neruda está en esa etapa de transición, pero luego ya se decide finalmente por otros momentos en su poesía. Por ejemplo, hay una etapa de Neruda que es más surrealista, más experimental, ¿no? Y ya desde el Neruda modernista ya casi no queda nada ya. Luego hay una etapa en donde es más político, ¿te das cuenta? Ahí ya no es tan surrealista, ¿no? Y luego en la etapa profesional, el lenguaje de Neruda, cuando uno lee la etapa de los años 50 sobre todo, y 60, 70, su lenguaje es sencillo, casi así coloquial, sencillo, ¿no? Entonces, ocurre también a veces en el amor, jóvenes. A veces cuando conocemos a una chica o una persona en particular, no nos quedamos con esa persona a veces. Y a veces encontramos otra persona, y otra, y otra. Hasta que hay alguien con la que de repente vamos a quedarnos, pues. Así a veces ocurre, así pasa a veces, ¿no? Es un canto de despedida, ¿no? Y el poema La canción desesperada. La canción Sí, sí, desesperada es de alguna manera ya ese adiós definitivo. Sí, ¿ya? sí. Es el adiós definitivo. Vamos a leer, aprovechando que nos quedan todavía algunos minutitos, voy a leer la canción desesperada. Ay, sí, bonito. Y dice así.
Escuchen, por favor. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. Ya, escuchen. Dice, emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro, ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y del acto. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí. En ti, en esta hora húmeda, evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura, y el infinito olvido te trizó como un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Oh la boca mordida, oh los besados miembros, oh los hambrientos dientes, oh los cuerpos trenzados. Oh, la cópula loca de esperanza y esfuerzo, en que nos saludamos y nos desesperamos. Y la ternura, leve, como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios. Ese fue mi destino, y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo, todo en ti fue naufragio. Oh, sentina de escombros, en ti todo caía, qué dolor no exprimiste, qué olas no te ahogaron. De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste, de pie como un marino en la proa de un barco. Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes. Oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo. Pálido buzo ciego, desventurado hondero, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa, surgen frías estrellas que migran negros pájaros. Abandonado, como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Ah, más allá de todo, ah, más allá de todo. Es la hora de partir o abandonado. ¡Qué lindo!